Bueno, vamos a dar inicio. Aspiro que, bueno, tengan, como siempre, como hacemos todos nosotros los maestros, tengamos nuestra libreta de apuntes porque esto nos va a permitir trabajar con la actividad sumativa número 1, creatividad y productividad. Y realmente para nosotros es muy importante, pueden cerrar los micrófonos, por favor. Para nosotros es muy importante esta unidad curricular porque es aquella que nos va a hacer o nos va a mostrar que el ser creativo es una capacidad innata del ser humano. Todos nosotros somos personas creativas. ¿Qué hacemos? La desarrollamos, la potenciamos, la fortalecemos a partir de la educación. Y yo les traje por aquí una frase que dice, la vida debe ser una incesante educación. Y eso lo dice Gustav Flaubert. Y cuando nosotros hablamos de que la vida debe ser una incesante educación, es porque nosotros nos formamos para toda la vida. El mundo globalizado, sobre todo en este momento de la sociedad del conocimiento, del mundo digital, nos llama a que no solamente podamos pasar desde inicial hasta la universidad formándonos, sino como que la formación debe ser permanente, debe ser un proceso para toda la vida porque cada día la sociedad y el mundo actual nos exige innovar, capacitarnos, crear, formarnos y estar siempre en boga de las últimas actualizaciones. ¿Y qué es creatividad? Y yo les decía a ustedes que creatividad es un proceso que desarrolla nuestro cerebro y nace de la imaginación, de la capacidad de conectar las cosas, los proyectos, las ideas, para crear un pensamiento original y de solucionar problemas. Hay personas que dicen, es que yo no soy creativo. Sí, todas las personas somos creativas. Es una capacidad que se desarrolla y se va desarrollando, por supuesto. A veces nosotros decimos, uy, ese niño o esa niña sí es creativo, o ese maestro sí es creativo, principalmente porque a partir de un problema busca la resolución de ese problema y busca siempre crear, innovar, transformar, ser una persona que siempre está resistente, siempre está dispuesta al cambio, es una persona resiliente. Y hablamos también de la creatividad desde el humano. Y desde la creatividad desde el humano dicen que ese se encuentra en el estado puro y libre durante la niñez. Entonces nosotros durante la niñez somos capaces de fortalecer nuestras capacidades y no solamente nuestras capacidades intelectuales o nuestras capacidades académicas, sino nuestras capacidades artísticas, culturales, musicales, deportivas. Dice, es típica de la cognición humana y la creatividad ha jugado un rol vital, ya que probablemente significó la superioridad del Homo sapiens. Entonces, aquí es donde entra aquellas teorías que nos llaman y nos dicen que nosotros, la única diferencia entre el animal y el ser humano es la creatividad, es decir, la capacidad para poder transformar, para poder crear y para poder siempre estar buscando la solución a los problemas. Tenemos también en esta unidad número 1, tenemos las dimensiones de la creatividad. Y en esta lámina yo quise sintetizar algunas dimensiones de la creatividad. Entre ellas está la originalidad, la flexibilidad, la fluidez y la elaboración. En la originalidad, y muchas personas consideran que ser creativo es ser original. Y la originalidad es la habilidad de producir ideas es la habilidad de producir ideas o respuestas poco frecuentes, de recrear, de modelar, de inventar, de descubrir y de romper esquemas. Incluso hay maestros o hay filósofos, pensadores que nos dicen que los niños y los jóvenes desarrollan una capacidad artística porque ellos recrean, modelan, inventan. Nosotros los maestros, en ese cerebro triuno, tenemos esa capacidad. Desarrollamos más esa capacidad porque somos aquellos que vamos siempre en la planificación, en las herramientas, en los recursos didácticos, cómo hacer para inventar, descubrir y romper esquemas. Incluso dependiendo de los espacios laborales donde ustedes se encuentran, siempre andan buscando cómo hacer mejor y cómo no ver esos niños
o esos jóvenes o esos adultos, por eso digo, dependiendo de la actividad académica, de la actividad laboral que usted desarrolle, como esos niños y esos adultos, cómo hacer para que cada uno no se vea como una masa homogénea, sino como una masa homogénea, sino que cada uno tiene una particularidad. Entonces, como maestros entendemos que hay personas que son muy originales, que son muy creativas porque sencillamente buscan siempre la forma de descubrir y de recrear. La flexibilidad, dice, está referida a la capacidad de cambiar los modos de pensar, ampliando el modo de visualizar los problemas, adaptándose a los cambios, transformaciones, ideas y proyectos nuevos. Yo realmente felicito a todos aquellos que han asumido y se han elevado profesionalmente, han subido al otro escalón. Y es por eso, porque son personas flexibles, que son capaces que son capaces de visualizar problemas y de buscar la manera de en cada momento y en cada espacio que se juega el espacio educativo, poder transformar y poder crear proyectos nuevos. En cuanto a la fluidez, dice que es la habilidad que tienen las personas para producir ideas, avanzar, concretar y proyectar un conjunto de ideas de forma clara y concisa. Entonces, nosotros los maestros tenemos esa gran capacidad. Somos personas que en nuestro discurso y en nuestros procesos académicos somos muy fluidos, trabajamos con la fluidez. ¿Por qué? Porque hemos consolidado nuestras habilidades lectoras, nuestras habilidades en cuanto a la escritura y en cuanto a las habilidades matemáticas, sobre todo a ese conocimiento en general. Y por último, de esas dimensiones de la creatividad tenemos la elaboración. Se refiere a la habilidad que tiene una persona de perfeccionar y poner en práctica una idea transformadora e innovadora. Es decir, que siempre buscamos la manera de elaborar una planificación o un conjunto de acciones, pero que esas acciones no solamente sean dirigidas a la metodología tradicional, sino una metodología capaz de innovar, de crear, de transformar y, por supuesto, de fortalecer o de elevar esa capacidad de nosotros mismos y de los que nos rodean, esa capacidad creativa e innovadora. Y la palabra productividad, tenemos a la profesora Jacqueline, la profesora Marilena, el profesor José. Quisiera antes de que podamos ver la lámina, para ustedes, ¿qué es productividad? Algo nuevo, Crear algo nuevo, ser productivo, crear algo nuevo. El profesor crear José, algo. Bueno, para mí ser productivo es dejar huella, ok, dejar huella en la institución, en la sociedad. dejar huella en la institución donde nos encontramos. Y la profesora Jacqueline, bienvenida. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. para mí productividad es cuando nosotros planificamos algo y nos proponemos un objetivo y asumimos todas las estrategias necesarias para poder lograr cumplir esos objetivos. Estamos produciendo ese, ese, ese producto de lo que ya hemos planificado para hacer. Entonces, esa productividad es el rendir en nuestras actividades, el lograr el desarrollar todos los propósitos y los objetivos que nos hemos establecido. Muy bien, exactamente, es así. Creatividad y productividad, que yo al final de ese proceso sea algo productivo, algo de calidad, que me permita mejorar la calidad educativa en cada uno de los espacios. Dice, los productos creativos producen impacto, rompen moldes y fronteras. Entonces, cuando usted elabora su planificación, y su planificación es creativa, es productiva, es transformadora, es innovadora, produce un impacto social donde se rompen las moldes y se rompen las fronteras. El pensamiento crítico permite seleccionar opciones, requisitos y cualidades para que el producto general sea el deseado. Entonces es cuando usted en su planificación desarrolla actividades que permiten potenciar las cualidades, los talentos y las actitudes de nuestros estudiantes para que ese producto, esa meta que yo quiero alcanzar al final sea provechosa y sea significativa para cada uno. El proceso creativo debe ser practicado, aprendido y enseñado. Entonces, para yo ser creativa, para yo decir, sean creativos, yo tengo que ser creativa. Entonces, yo tengo que practicarlo, tengo que aprenderlo y tengo que enseñarlo. El proceso creativo debe tener inventiva, deben tener la capacidad para utilizar las ideas, concretarse, elaborarse y ponerse a prueba. Creo que a todos nos ha pasado como maestros
que hace desarrollamos un conjunto de actividades, planificamos acciones, por ejemplo, para celebrar el Día del Ambiente y esa planificación, cuando la llevamos a la práctica, decimos, bueno, estas ideas se pueden concretar, estas ideas se pueden elaborar, esta idea creo que no es la correcta, creo que la disposición o el clima, que debe ser un clima dinámico, un clima positivo, con disposición, no es el óptimo para yo desarrollarlo. Entonces, ese proceso productivo, y por eso es tan importante que ustedes puedan asumir esa dualidad de creatividad y productividad. Mientras que yo sea más creativo, mi producto va a ser el más esperado, el más deseado y el más provechoso para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La creatividad y otros conceptos, y en esta unidad 1 es bastante extensa, pero es bastante interesante porque nos va a permitir a nosotros descubrir y socializar y debatir algunos conceptos de creatividad que a veces creemos que están aislados y que son antagónicos y que definitivamente son parte del proceso vital para el desarrollo creativo. Tenemos como primer concepto, el concepto de inteligencia. Dice que es la capacidad para entender, razonar, pensar de forma creativa en la resolución de problemas o en la creación de proyectos y metas a cumplir. Cuando usted dice, uy, esa persona sí es inteligente porque es creativa. ¿Y por qué es creativa? Porque esa persona cuando desarrolla un proceso gradual y progresivo en la lectura, en la escritura, en todo lo que tiene que ver en lo concerniente al debate, a la discusión, que tiene una muy buena oratoria, que tiene mucha fluidez en la forma de hablar y en la forma de expresarse, es porque siempre tiene esa capacidad, esa inteligencia para entender y para poder razonar de forma creativa. El talento dice que es la habilidad innata de una persona para desarrollar pensamientos, acciones de forma extraordinaria y única, fortaleciendo sus aptitudes y conocimientos únicos. Todos nosotros tenemos un talento, una habilidad innata. En mi caso, mi talento es la lectura y la escritura. Tengo fuertes debilidades en el razonamiento matemático. Ese es mi talento. ¿Y qué hice? Desde pequeña, mi papá le encantaba leer, tuve un gran modelo y entonces a mí me gustaba muchísimo leer. Entonces yo desarrollé esa capacidad que seguramente es innata en mí para desarrollar pensamientos, acciones de forma extraordinaria y única. La aptitud, está la diferencia entre actitud y actitud. ¿Cuál es para usted, qué es la actitud, profesor José Arellano? Bueno, la actitud es como la disposición que yo tengo hacia hacer algo, ¿sí? Ajá. Es la manera que tengo de pensar hacia algo, la percepción que yo tengo de algo. De pronto también es la emoción que yo llegue a sentir sobre algo y la acción que yo hago. Entonces, esa actitud es la predisposición que yo tengo hacia algo, La disposición. dependiendo de mi percepción. Y entonces allí pues actúo, o sea, es la actitud que yo voy a tener. Actúo o no actúo ante esa situación, dependiendo de mi percepción. La aptitud. ¿Y la actitud? La actitud, Ajá. ajá, es como esas habilidades innatas que tengo para realizar mis habilidades, mis capacidades para desenvolverme en un campo determinado, en un área determinada. Por lo menos como usted dice que tiene habilidad de lectura y escritura. Bueno, entonces yo tengo En tu otras caso, habilidades. ¿cuál es tu talento, Jacqueline? Mi talento también es la oralidad y la escritura. Ok. Aparte, también hay otras actitudes, por ejemplo, como el cocinar, ¿sí? El, el leer, me encanta leer de una manera tan fluida que de repente alguien dice, no, pero es que es aburrido leer un libro, entonces, pero para mí yo tengo esa actitud, esa facilidad de leer rápidamente. Ok, muy bien. ¿El profesor José? La actitud con P viene siendo las cualidades externas que uno tiene. Ajá. Deporte, alguna habilidad deportiva, alguna destreza de pintura, aquello. Mientras que la actitud con C es algo interno de nosotros, es las motivaciones que nosotros, o las respuestas que damos hacia cierta situación. Exacto. Muy bien, así es. En la creatividad es muy importante el desarrollo de la actitud,
porque ustedes me lo han dicho, es la facultad y la disposición y la motivación que yo tengo para cumplir una tarea. En el caso de nosotros, que todos, seguramente todos somos maestros, tenemos esa gran actitud, porque tenemos esa disposición y esa motivación para educar. Por último, tenemos el concepto de habilidad. Es la competencia que tiene la persona de resolver, accionar con gran destreza cualquier tipo de situación que se le presente de acuerdo a sus potencialidades. Entonces, muchas de las personas dicen, es que esa persona tiene una gran habilidad, como dice la profesora Jacqueline, para poder expresarse, ¿sí? Porque es una competencia que ella fue desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de su proceso de aprendizaje, y hace que tenga ese gran talento, que es esa habilidad innata que tiene, esa actitud porque tiene disposición, y esa habilidad porque en cualquier momento y en cualquier espacio busca la manera de solventar. Hola, profe Seila, ¿cómo está? Bienvenida. Es la habilidad y es esa potencialidad que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos también los principios de la creatividad, y en estos principios de la creatividad, en mi caso soy muy creyente, creo que Jesús es el maestro, el único maestro, y yo les traigo a ustedes a una escritora, Julia Cameron, en su libro El camino del artista, y nos comparte estos 10 principios básicos para fomentar y desarrollar la creatividad. Primero dice que la creatividad es el orden natural de la vida. La vida es energía y es pura energía creativa. Es decir, que nosotros tenemos que tener la actitud positiva, asumir con gran disposición y con gran motivación lo que es innato en nosotros, que es ser creativos y ser productivos. Dice, existe una fuerza creativa subyacente que mora en el interior de todo lo que vive, incluyéndonos nosotros mismos, es decir, que es una fuerza interior que nosotros debemos desarrollar, y que por supuesto tenemos que buscar la manera de que nuestros niños, de que nuestros estudiantes desarrollen esa capacidad creativa. Dice, cuando nos abrimos a nuestra propia creatividad, nos abrimos a la creatividad del creador que está dentro de nosotros y de nuestra vida. Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. La creatividad es un don de Dios. Usarla es nuestra manera de retribuirle a ese don. Yo hace poco acabo de finalizar una unidad curricular con las compañeras de las maestrantes en didáctica, y nosotros hablábamos de eso, del impacto que tiene, el impacto que nosotros tenemos como educadores y como maestros hacia nuestros niños. Si yo soy un maestro que sencillamente planifico inicio, desarrollo y cierre a partir de un libro, de unos contenidos programáticos que se encuentran presentes en ese libro, cuando el niño va a ser creativo y cuando definitivamente yo voy a ser creativa. Yo tengo que utilizar ese don que Dios me dio para buscar la manera de que mis niños, mis estudiantes, mis profesores, de acuerdo a mi espacio laboral, puedan desarrollar esos espacios de innovación, de transformación, de debate, de discusión, de reflexión, de sistematizar los aprendizajes. Creo que una de nuestras grandes debilidades, no solamente aquí en Venezuela, sino sobre todo en Latinoamérica, es cómo el Estado invierte en educación. Si el Estado realmente invirtiera en educación con esos grandes esfuerzos que hacen los países desarrollados, por decirlo de esa manera, nosotros tuviésemos grandes profesionales, y realmente la educación superior, esa educación universitaria, egresara profesionales que pudiesen ser competentes en cualquier área, en cualquier espacio, y nosotros nos sentimos orgullosos porque tenemos venezolanos que se han ido formando y que han ido posicionándose, siendo uno de los primeros, por ejemplo, en ser los mejores astronautas, los mejores arquitectos, los mejores empresarios. ¿Por qué? Porque tuvieron buenos maestros. Si nosotros realmente desarrolláramos la capacidad creativa, que es el don que Dios nos dio, seguramente muchos de nuestros estudiantes tuviesen un gran talento. Por ejemplo, si usted escucha al niño usted va y busca al maestro de música y le dice, mire, ese niño tiene un talento musical extraordinario. Ese niño, el profesor de educación física, busca esa formación inicial para que el niño se pueda
pueda fortalecer sus habilidades en béisbol, en fútbol, en natación, si realmente tuviésemos todas esas competencias y esos espacios correspondientes para formar integralmente al ser humano. Dice, al abrir un canal creativo hacia el creador, se producen cambios sutiles pero poderosos. No hay peligro alguno en abrirnos a una creatividad cada vez más amplia. Nuestros anhelos y sueños nos llegan desde una fuente divina. Al movernos en dirección de nuestros sueños, nos acercamos a nuestra divinidad. Entonces, cada vez que nosotros nos insertamos en la práctica laboral, debemos buscar la manera de trabajar con estos 10 principios de la creatividad y entender la disposición, la motivación y todo aquello que está inmerso entre nosotros y que tenemos que ponernos en práctica. La educación y el liderazgo de la creatividad. Dice, el docente, líder creativo, es un individuo que en su proceder inspira confianza, inicia acciones positivas, proyecta luz y define los objetivos que permiten describir futuros más brillantes en su entorno. El líder de los espacios educativos es el maestro. Y cuando hablamos del maestro, hablamos del facilitador, del mediador de los aprendizajes, aquel que busca que la formación de su niño y niña cada día sea más autónoma, que el estudiante tenga la capacidad de mejorar sus habilidades en cuanto a la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos un quiebre a nivel social y a nivel personal, que es la pandemia y la pospandemia. La pandemia nos permitió a nosotros descubrirnos como potenciales en cuanto a la sociedad, en cuanto a la sociedad digital y la propia tecnología. Muchos de nosotros como maestros debimos sentarnos frente a la computadora. Había maestros que no sabían ni cómo aprender un computador, y luego en pandemia comenzaron a crear sus propias aulas virtuales, comenzaron a desarrollar comenzaron a descubrir espacios educativos, comenzaron a recrear todo lo que tenía que ver con mapas mentales, cuadros sinópticos, como infografías, cómo hacer llegar al estudiante el conocimiento a través de la pantalla, así tal cual como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, el líder, el maestro, es aquel que tiene gran motivación, tiene gran disposición y por supuesto está abierto al cambio, porque es el maestro que proyecta luz, que proyecta confianza, que inicia acciones positivas. Y en la creatividad, ustedes lo van a ver en la medida que vayamos trabajando de la unidad 1 a la unidad 4, como el clima laboral, el clima creativo es fundamental para que se desarrollen esas potencialidades. Dice, la labor del profesor como líder de una pedagogía polinizadora de la creatividad es promocionar la formación integral, holística y ecológica, además de la estimulación de actitudes creativas en los estudiantes para dar respuesta a los requerimientos de una educación avanzada. No nos podemos quedar esperando que el Estado me permita formarme permanentemente. Como lo venía diciendo al principio, la formación es para toda la vida y por eso ustedes están allí hoy como estudiantes del doctorado buscando, no solamente, y estoy completamente segura que es así, no es en búsqueda de un título, sino es en búsqueda de cómo fortalecer, cómo mejorar y cómo potenciar nuestros espacios educativos. ¿A partir de qué? A partir de la formación integral, holística y ecológica, cómo nosotros buscamos la manera de entender el mundo en todo su contexto. Y cuando hablo en todo su contexto, es el mundo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y sobre todo de la formación en valores y la formación de conocimiento. Pero la formación del conocimiento es para hacernos más humanos, para desarrollar suficientes competencias, actitudes, valores, habilidades para elevar esa calidad educativa y, por supuesto, mejorar la condición del país. Recuerden que el pilar de la educación o los dos pilares de la sociedad estriban de la salud y de la educación, o de la educación y la salud, porque incluso para que tengamos salud, tienen que pasar por el maestro, tienen que pasar por la escuela para poder ser médicos, enfermeros, para poder ser garantes de un espacio administrativo. Todos pasan por la educación. Y nosotros como maestros pues debemos siempre actualizarnos y buscar ser los líderes transformadores,
los líderes creativos, los líderes que busquen no solamente una formación académica, sino una salud física y una salud mental para nuestros niños. Quisiera saber alguna opinión, alguna reflexión que tienen con respecto a este interesante tema. Los escucho. Bueno, el docente como líder es el pilar para el proceso educativo. Sí, todo sistema como tal debe tener un líder y ese líder debe inspirar, como lo dice el concepto que la doctora nos trae, debe inspirar confianza y debe proyectar para poder lograr los objetivos que nosotros dentro del sistema educativo venezolano buscamos los objetivos claros para tener el ciudadano que queremos dentro de nuestra sociedad. Para ello debemos nosotros como profesionales cada día formarnos más para crear realmente espacios, estrategias y fomentar en el estudiante en todos los niveles aptitudes y aptitudes completas Así es. para que verdaderamente nuestra calidad educativa cada día se fortalezca más. Excelente, profe. ¿El profesor José o la profesora Jacqueline? Una de las cualidades que debe tener el docente es ser creativo, utilizando lo poco o los muchos recursos que hay en el aula de clase, que tiene el estudiante en su casa, aprovechar también pues, las tecnologías, eso es creatividad, aprovechar las nuevas tecnologías, los chamos tienen, o los estudiantes tienen celular, tienen su computadora, a veces hay wifi en Así su es. casa, y hay que usar esos recursos porque el docente tiene que actualizarse, tiene que renovarse, porque si no sabe de tecnología es un analfabeta hoy en día. Así es, así es. Muy bien, profesor. Profesora Jacqueline. Bueno, como dice el padre José Luis, la situación actual de Venezuela pues nos lleva a asumir otra variante como fue ahorita la parte virtual, ¿no? Después que pasamos, como dice usted, una pandemia, una pospandemia, pues la parte de la virtualidad pues se ha expandido más. Así es. Y además en las situaciones, pues los docentes siempre se quejan del estado ambiental, las instituciones como están y lo otro. Y allí es donde entra en juego la creatividad. Esa creatividad que debe tener el docente para el cambio, para, para adaptar el ambiente desde su punto de vista, como dice, no esperar que el gobierno pinte la escuela, sino buscar gestionar cómo arreglar la escuela, cómo arreglar nuestras aulas, cómo adquirir recursos didácticos de una manera, pues, de una manera original, ¿no? Entonces, Así allí es es. donde entra en juego la creatividad. Tener esa visión, esa iniciativa de cambio, tener confianza en sí mismo en el rol que está ejerciendo y esa función tan importante que tenemos como persona que educamos y esa función social que tenemos los educadores. Entonces, la creatividad pues entra en juego ahí, ¿no? Que los docentes debemos tener esa visión, esa iniciativa, esa confianza para ofrecer a nuestros estudiantes un ambiente estimulante, proactivo, a pesar de los cambios y las situaciones sociales que estamos viviendo. Claro, es que es bastante importante lo que ustedes dos o los tres acaban de decir. En resumen, definitivamente siempre tenemos que tener la suficiente capacidad, ¿sí?, de resistencia. Y tiene que, profesor, buenas tardes. Por allí alguien me está levantando la mano. Buenas tardes Buenas tardes. Bienvenida. para usted y para todos los compañeros. Quiero aportar, la creatividad va de la mano de la responsabilidad, del amor y del sentido de pertenencia que tenemos los docentes o que debemos tener. Eh, Siempre que nuestra mente esté presente, que somos inspiración para nuestros estudiantes, que nosotros somos un producto eh, caducable, que algún día no vamos a estar y que es nuestro deber, además de la parte académica, desarrollarla, también inspirarlos porque de ellos van a salir los futuros docentes. Así es. Entonces, esa semillita es importante también plantarla con responsabilidad en nuestras aulas.
Por supuesto que sí. Es muy importante usted lo que acaba de decir, profesora, porque definitivamente muchas personas creen que, sobre todo en educación primaria, ¿sí? Pero es que está en primer grado, está en segundo grado. Dice, no, en todo momento, en cualquier espacio donde usted esté y usted esté formando, es necesario que busquemos siempre que ese niño o esa niña, ese hombre, esa mujer, ese joven que está allí, tenga cada día sea más humano, sea mejor ser humano. Por eso es que estamos hoy trabajando con creatividad, porque la creatividad tiene que ver con todo, tiene que ver con ese desarrollo social, con el ser garante de que ese ser que usted está creando va a ser un buen profesional, pero también va a ser un buen ciudadano. ¿Y cómo hago eso si yo no soy optimista, no tengo motivación, siempre estoy indispuesto a hacer otro tipo de actividades? ¿Cómo hago para fortalecer si no comienzo por mí mismo? Entonces, por eso hoy nosotros cada día que nos estamos formando y que nos estamos educando, entendemos la importancia de estar siempre tomados de la mano de esas herramientas y esos instrumentos didácticos que nos van a ayudar a nosotros a fortalecer y a potenciar y a desarrollar esa capacidad que tiene nuestro estudiante. Y no solamente es con la creatividad, es con los valores espirituales, con los valores religiosos, con los valores morales. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos cuando un estudiante levanta la mano y se expresa con esa gran oratoria, con esa gran fluidez, que debate, analiza, sintetiza, que es capaz de escribir un poema, de escribir un cuento, de escribir una canción, de declamar. Todas esas cosas nosotros tenemos que ir fortaleciéndolas dentro de nuestro espacio de aprendizaje, pero tenemos que recordar que nosotros somos el modelo a seguir. Si nosotros no lo hacemos, definitivamente nuestros estudiantes siempre van a ver una pared que les va a decir, es que esto yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no aparece en el libro, ¿no? Tenemos que tener la suficiente fortaleza y la suficiente motivación y sobre todo la lectura, el análisis, la interpretación, para usted siempre buscar acciones, recursos y espacios suficientes para poder usted crear e innovar. Y crear e innovar no solamente en el ambiente de aprendizaje. Miren que lo dijo el profesor que se retiró, el profesor José. La mayoría de los estudiantes ahorita tienen una herramienta virtual, tienen un teléfono, tienen un computador, tienen Wi-Fi. Entonces tenemos que utilizar esos instrumentos a nuestro favor. Entonces usted dice, ay, pero está viendo TikTok, está viendo Facebook, está viendo Instagram. Bueno, utilicemos esas herramientas para que el estudiante pueda investigar, pueda analizar, pueda debatir, pueda compartir experiencias y pueda elevar ese proceso educativo. Realmente los felicito, ya quedan apenas 3 minutos para finalizar este primer encuentro. Quería, antes de que terminara, recuerden que ustedes van a tener 3 actividades sumativas, formativas en el aula virtual. Coloquen su foto de perfil, planifiquen su tiempo para que puedan desarrollar estas actividades. Según la planificación, comienza hoy esta unidad curricular y finaliza el tercer encuentro del 14 de octubre y la entrega de las calificaciones es el 1 de noviembre. Entonces, bueno, aspiro que sean trabajos y actividades y ensayos bien significativos, que sean con sus propias palabras, bien argumentados, bien creativos, si es un video presentación, si es un mapa mental, si es un artículo, porque recuerden que ustedes son doctorantes y la idea es que puedan publicar sus experiencias, que puedan publicar y puedan compartir desde el punto de vista intelectual, científico, ¿verdad? Todas aquellas cosas y aquellos espacios y aquellos conocimientos que ustedes tienen dentro de sí. Entonces, bienvenidos a esta unidad curricular y bueno, y espero que nos podamos ver en el próximo encuentro.